Muy bien, estamos con Jorge Sola, el secretario general del Sindicato del Seguro y secretario de prensa de CGT. Jorge, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Espero que estés bien. Todo bien, por suerte. Bueno, Preocupado, pero bien. preocupado. Bueno, vayamos por las preocupaciones. ¿Preocupado Sí. por la ley base, por la aprobación? Es una parte de las aristas de preocupaciones que tenemos desde el movimiento obrero. En principio, creo que está en base, o por lo menos precisamente lo que la ley intenta es llevar adelante una gran cantidad de acciones que efectivamente van a ir en contra de muchos intereses que el movimiento obrero intenta defender desde siempre históricamente y puntualmente sobre cuestiones laborales. Pero eso es a futuro. En este presente que tenemos, la preocupación tiene que ver con la fuerte recesión que estamos atravesando, que implica la caída del empleo en forma terrible. Ujú. Sumado a eso, la pérdida de poder adquisitivo de diciembre a esta parte, eh, bueno, ha hecho que la gente dijera, bueno, paso de estar preocupado por la inflación a estar preocupado porque no Por tengo el el salario. ingreso Claro. mensual. Sí, sí, sí. Así que en ese panorama, digamos, la preocupación tiene varios frentes y bueno, estos son dos de algunos de ellos. Bien. En el tema, porque otro de las cuestiones, que después volvemos un poco a eso, pero quiero terminar con el tema de IBASES porque hay otro capítulo que ganancias y que, bueno, hay muchos de los gremios Claro, lo van a sufrir inmediatamente, algunos casi inmediatamente. Y con esto, ¿hay sí. alguna idea de CGT per se iniciar alguna demanda o que cada sindicato presente un amparo? Porque sé que inclusive algunos trabajadores lo van a poder hacer ahí individualmente, con los que hablé entre ayer y hoy. Sí, no, no, efectivamente estamos hablando con nuestros asesores legales, ver si es conveniente técnicamente que la CGT se presente o lo hagan los gremios en forma particular Ujú. o lo hagan los trabajadores en forma particular. Son los tres frentes posibles, pero hay que tratar de ser inteligentes al articular la presentación para que tenga un efecto inmediato y mucho más colectivo que individual. Ajá. Entonces, me digo, porque si lo presenta un trabajador en particular, solo quedará como referencia de una sentencia para ese trabajador, si bien, digamos, genera una influencia sobre el resto de las Sí, sí, sentencias que sienta vengan. precedentes, sí. Claro, la idea es tratar, creo que a mi humilde modo de ver, con lo que hemos hablado con los abogados, me parece que lo mejor va a ser por sindicatos, por actividades, y ahí la CGT sí va a dar todo su apoyo para que esto suceda y se llegue a buen término. Creemos Ujú. que estamos en condiciones de fundamentar que ganancias retroceda por varias razones, cuestiones de tratamiento legislativo y cuestiones de tratamiento de ley de fondo, ¿no? Ujú. ¿En algún momento ustedes llevaron algún proyecto, Jorge, sobre el tema ganancias? No, a ver, no por lo que está ya como legislación y lo que pasó con Massa y demás, sino para verlo quizás en una forma más integral. Pues yo digo, no es lo mismo el trabajador, el que trabaja todos los días, 6 horas y demás, sino que las actividades como desde el marítimo, el que está, el chofer de larga distancia. O sea, hay actividades que realmente tendrían que ver cómo segmentarlas en caso de que se quiera llevar a una categoría mucho más alta. Sí, sí, lo que ha sucedido mientras el impuesto a las ganancias estuvo vigente, excepto en este corto periodo desde agosto, creo que fue que Ujú. la ley que promovió Sergio Massa hasta, bueno, ayer, lo que había sucedido en ese término anterior era que muchas actividades habían solicitado la exclusión de parte Claro. de ítems salariales para tratar de que queden exceptuados de aplicación del impuesto a las ganancias y eso bajara
la base. Esto implica, para dar un ejemplo, como bien decía recién, cuestiones que tenían que ver con refrigerio, con horas extras, en actividades muy centrales y puntuales, la energía, el petróleo, el transporte, la atención de la salud. Nuestro propósito siempre fue, digamos, no hay una Ahora, alternativa, claro, sino defender precisamente que la remuneración no es ganancia. Eh, Estamos también en acuerdo con que el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, pero no aplicado sobre la ganancia, claro, que claro, es la conceptualidad lo que estamos tratando de defender. claro, Para nosotros, la remuneración es precisamente claro, una cuestión de carácter alimentario y no tiene que ver con la ganancia a la que se refiere la filosofía legislativa sobre esto. Por lo exacto, tanto, claro, ahí es donde tenemos nuestra gran duda. Y también nuestro gran reclamo para muchos legisladores en particular que levantaron la mano, pero creemos que, sobre todo a los gobernadores, digamos, ¿no? Porque nos parece absolutamente, digamos, de una hipocresía muchas de estas cuestiones que se han llevado adelante. Yo cito este ejemplo, digo, ¿no? El Senado, que representa a las provincias, es sí, decir, que representa los intereses de la provincia, dio por tierra con el impuesto a la ganancia. exacto. Sin embargo, los gobernadores fueron a reunirse con el gobierno para pedir que fuera reinstalado ganancia para tener ahí una parte de la coparticipación. La pregunta que nos hacemos es, si durante toda la campaña dijiste y acordaste con cada uno de nosotros, sobre todo los que Claro, son de origen peronista, que la remuneración no es ganancia, ahora resulta que el Senado nos da la posibilidad de mantener esa postura y se revierte por una acción política también, en una suerte de connivencia entre los sectores que se llaman dialoguistas para reinstalar el impuesto a la ganancia. Para nosotros es verdaderamente un malestar muy grande para con estos funcionarios. sí, a ver, son legisladores que además tienen el sello, o se supone que tienen el sello peronista. Digo, esto Además, te corro, además, te corro un poquito de esto, me voy a futuro. Digo, sí, el año que viene hay elecciones. Eh, la CGT va a actuar en estas elecciones. Yo insisto y lo estoy contando, lo estoy hablando con muchos dirigentes cada vez que tenemos estas charlas, ¿no? Digo, la CGT en este gobierno ha tenido una centralidad interesante, se ha plantado, creo que hasta con la propia diferencia que hay dentro del CGT ha sostenido la unidad, digo. Digo, van a tratar de ver cómo se puede revertir esta dualidad de algunos legisladores, barra gobernador, barra de intendentes, en esta situación, digamos, que amerita otra acción, ¿no? claro. Sí, digamos, a ver, como línea general, la CGT tiene que recuperar su factor de poder para dejar de ser ese factor de presión que vos bien decís que Ah, obtuvimos a través de la centralidad histórica que siempre hemos tenido, pero que en este gobierno ese factor de presión ha significado que se retrocedieran en un montón de cosas. Quiero es- recordar, digamos, sí, que muchas de las cosas del DNU no están vigentes precisamente por la acción de la exacto. CGT, y también es cierto que a través de las acciones gremiales de la CGT, esta ley bases es mucho Danina. menos mala de lo que Ah, podría haber ah, sido, dañina, ah, exactamente, sí. Con lo cual digo, ese es un factor de presión. El factor de poder es resolver sobre la mesa de poder. Para eso necesitamos una renovación de la mirada, ah, básicamente de la política y básicamente del peronismo, donde en su gran mayoría los gremios estamos alineados históricamente. Pero no es una alineación en la que solo digamos que sí a todos, sino que nos parece que en este momento, donde la sociedad tiene una mirada sumamente crítica sobre la política y sumamente crítica sobre muchos actores de la política, por eso también es cierto que Milei hoy es presidente, exacto. nosotros necesitamos que esa mirada dentro de nuestro propio espacio sea también una mirada renovadora, con otras voces, con otras caras, con otras miradas a futuro también. Y no
Y para que eso suceda tiene que haber un debate amplio. Amplio significa también horizontal. No puede ser, sin que esto deje de reconocer los liderazgos, la calidad de cuadro que existen en un montón de lugares, inclusive de los actuales y de las actuales líderes. Pero lo que tenemos que hacer es incorporar a más gente. La CGT es uno de esos actores que necesita reincorporarse en esa horizontalidad y en ese diálogo profundo. Para eso tienen que dejarlo. Pero luego, que lleguemos a un acuerdo, como siempre ha sucedido en el peronismo, la lapicera tiene que también seguir siendo horizontal, porque si no, solamente hemos transformado al Partido Justicialista en una coyuntura de suerte electoral nada más. Esto significa que cada 2 años se activa el partido y Claro, mientras tanto hay un montón de tribus claro. que andan dando Dando vuelta. vuelta y la lapicera después la tienen 2 o 3 o 4. Claro. Lo decimos por experiencia propia, porque efectivamente no tenemos la cantidad de dirigentes gremiales que quisiéramos tener en las listas legislativas, y también lo decimos por experiencias ajenas. Entonces me parece que ahí, sin digamos, tener que echarnos culpa ni mirar para el pasado, mirar para el futuro. Efectivamente, Milei hoy tiene una capacidad o una inserción dentro de la sociedad. Hay una razón que es muy importante, que es enfrente no hay nadie. Claro. Cualquier vacío, cualquier hipotético vacío de poder que existiera, no hay nada Sí, después de sí, eso. sí, Eso es sí. dramático. Sí, Eso es dramático. hoy el mayor capital político de Milei es que no hay oposición. O la oposición termina siendo una gran cantidad, como yo digo, de sectores, digamos, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que Bueno, el Frente de Todos. cuando vos tenés a la oposición tan fragmentada, es lo mismo. Digamos. Sí, claro, pero digo, Exactamente lo mismo. volviendo otra vez al sector que nos representa, que es el peronismo, normalmente a todo el sindicalismo, no olvidemos que el Frente de Todos es un gran frente de un solo partido, básicamente, que es del Partido Justicialista. Vos me decís, Claro. bueno, sí hay otros partidos, pero son sellos. Entonces, Básicamente no se podía armar, no se podía, bueno, yo lo que sostengo es que, y no lo digo como salvaguarda de que lo que diga el Partido Justicialista termine siendo lo importante. Mira, nosotros hace 3 meses atrás generamos una agenda desde la CGT con 17 puntos de un montón de características que pretendemos que sean discutidas, pero con una mirada absolutamente mucho más amplia que la del Partido Justicialista. Ahí claro. pueden confluir sectores del radicalismo, sectores del socialismo, sin perder las identidades, ni tampoco perder su capacidad de tener representante en la legislatura, pero sí que nos permita a todos parar este intento delirante que hay en algunas cosas, que efectivamente va a causar mucho daño en el tejido social y en la riqueza del patrimonio de nuestra Argentina, de Ujú. aquí para adelante. Por eso me parece que este gobierno va a durar 4 años, no tiene que durar 8. Tenemos que ser capaces de dar una alternativa que permita ser diferente a lo que se va a ofrecer, no solo en las elecciones del año que viene, sino en la de largo plazo. Bien. Más allá de esto, en lo puntual, me voy un poco a la actividad de ustedes. ¿Cómo están hoy? En algunos sectores cerraron el tema de paritaria, pero están tratando de reabrirla. Ustedes casi tienen una paritaria permanente. ¿Cómo estás hoy con eso? Nosotros tenemos, sí, eso que llamamos paritaria permanente, estamos discutiendo cada 2 o 3 meses, no más que eso. Esta última paritaria la cerramos en mayo y logramos igualar la inflación aún con la explosión inflacionaria de diciembre. Pero bueno, están los meses de junio y julio, que es básicamente el bimestre que queremos terminar de acordar, al cual estamos discutiendo y todavía no hemos podido llegar a un acuerdo. Las diferencias están y estamos, justamente acabo de terminar una reunión y ver si el lunes podemos terminar de cerrarla. Pero definitivamente es una herramienta la paritaria que nos ha permitido desde hace mucho tratar de ir alcanzando la inflación, y aún aquellos pocos casos que hemos alcanzado la inflación, eso no inhibe de que el trabajador pierda también el poder adquisitivo por diferentes razones. La devaluación, Ah, la inflación núcleo mayor que el promedio de la inflación normal,
en muchos casos, inclusive en la actividad nuestra, también la caída del empleo que termina siendo una Claro, amenaza por parte del claro. empleo, velada a veces velada, pero termina siendo una amenaza porque dice, Bueno, bueno, que no me aumenten el salario, pero por lo menos que pero me que no me mantengan echen. el empleo. Arrancaste hablando un poco de eso, Jorge, porque vos dijiste la desocupación, yo lo dije hoy también en una nota, 7,7, pero del primer trimestre la desocupación, es del primer trimestre, enero, febrero, marzo. Ojo, Bueno, claro, porque, hay que esperar el segundo y hay que esperar cómo se sigue profundizando. En nuestras charlas que tenemos, nosotros tenemos asesores económicos que tenemos charlas dentro de la CGT, del Consejo Directivo, pero también con aquellos que son muy cercanos al gobierno. Se abandonó la idea de que en agosto o septiembre viene un despegue en forma de claro, V digamos, cualquier cosa que suceda, aún considerando si la ley base lograra la posibilidad de inversiones genuinas en el corto plazo, implica pensar en el año que viene. Es decir, que en lugar de una B sí, será o una forma de pipa tipo Nike o sí, una L alargada durante mucho tiempo. Y hoy el tejido social está absolutamente roto, absolutamente claro, roto. Digo, esos dos puntos de más que se sumaron a la desocupación implican 400.000 trabajadores claro, solo del empleo formal, sí, sí. más el empleo informal, y eso, bueno, definitivamente es lo que termina destrozando ese tejido social que digo, va a costar reponerlo. Recomponerlo, obvio. Y una cosita más, Sí, claro, una cosita más que me parece importante a veces, ¿no? Porque a veces con algunos trabajadores que hablo o con algunos compañeros dicen, bueno, pero la inflación está bajando. Yo les quiero recordar a todos, pero no es necesario que lo haga yo porque la verdad que es un dato común. Paraguay tiene una inflación bajísima de un dígito desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, tiene la mayor cantidad de pobres por cantidad de habitantes en el país. O ujú, sea, que se vaya la inflación o que la bajen con este método, significa que va a haber una gran cantidad de ciudadanos con alta renta del 20% y una gran cantidad que van a estar con baja renta, que es del 80%. claro, Esto es tratar de hacer en Argentina lo que sucede en una gran cantidad de países de Latinoamérica. ujú. Sí, yo también siempre con alguna gente le recomiendo como tarea para el hogar que revise cuál era la inflación en tiempos de Fernando de la Rúa, para darse, Claro, bueno, sí, para claro, en darse cuenta que la 2000, inflación 2002. no es el factor fundamental de que te salve, al contrario, son los modelos económicos, tienen que ver con... No, claro, es muy necesario que la inflación baja porque es cierto que es un Sí, sí, obvio. impuesto a la pobreza, es cierto que el primero que lo paga es el Sí, laburante o el que no tiene laburo que va al supermercado, es muy cierto. El problema es cómo se baja claro. y a los hachazos y a a la motosierra implica desentenderse de la realidad del tejido social. Me parece importante eso. Yo, en alguna conversación que he tenido con gente cercana al gobierno, funcionarios algunos, me permití decirle que la necesidad de que quienes toman las decisiones estén mucho más cercanos a las Ujú. realidades que padecen. Y esto tiene que ver con estar cercano a la pobreza que ha crecido también al Claro, 55%, a sí, los jubilados que han dejado. Creer que los jubilados tienen el doble de lo que ganan en dólares, que es lo que dice el presidente, me sí. parece de una mirada absolutamente cegada sobre lo que están sufriendo los pobres jubilados, para citar Sí. solamente un sector vulnerable, ¿no? Sin duda. Jorge, te agradecemos muchísimo la charla con Movilizados. La vamos a seguir porque siempre nos gusta el tema político y demás. Así que te mandamos un abrazo, ¿eh? Quedamos para otra oportunidad, obvio. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Por Un abrazo favor, grande. abrazo.